Buenas tardes. ¿Va? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Siguiendo con la mesa que esta mañana ha habido de inteligencia artificial y como preludio al hackathon que tenéis después, pues vamos a hacer un poco de puesta en escena de lo que es la inteligencia artificial aplicada a nuestra especialidad, a la nefrología en general y en especial al acceso vascular. Y para ello vamos a contar con las presentaciones por parte del doctor Ibeas, que no es necesario presentarlo, pero voy a decir 4 cosillas sobre él. El doctor Ibeas está en el Hospital Partaulí, lleva muchísimos años dedicado a mejorar la detección y los problemas de las fístulas. Y de hecho yo creo que son tanto el doctor Ibeas como la doctora Rosique son fundadores de la GEMAP. Actualmente el doctor Ibeas es el presidente de la GEMAP y además está en foros de inteligencia artificial y muchas cosas más. De hecho, ahora es director del programa de inteligencia artificial dentro de la Consellería de Sanidad de Cataluña. Y nos va a contar pues, todo sobre la inteligencia artificial en general en medicina y en particular en la nefrología. Y seguidamente la doctora Rosique nos contará pues, cómo actualmente, en el pasado, en el presente, estamos controlando los accesos vasculares. La doctora Rosique es la responsable de acceso vascular en el Hospital Universitario de la Rixaca, forma parte también de la junta directiva de la GEMAP, también miembro fundadora, y va a estar esta tarde dando, de hecho, con el doctor Ibeas cursos de acceso vascular con ecografía y nos va a explicar cómo lo hemos estado haciendo hasta ahora y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar ese seguimiento. Para poner un poco en situación, y como ya esta mañana hemos estado oyendo, pues bueno, yo creo que todas las especialidades médicas están repletas cada vez más de datos, datos y datos. No todos los datos que tenemos pues, son muy seguros o son muy certeros, pero la realidad es que tenemos muchos datos, pero nos creemos que esos datos cocinados y procesados nos van a dar idea o nos van a dar ayuda en el día a día de nuestro desempeño profesional. Bueno, pues en Fresenius se decidió el año pasado hacer una encuesta a los médicos de las clínicas europeas de nuestra área y ver qué opinaban nuestros compañeros sobre la inteligencia artificial y su aplicabilidad en el día a día de nuestro desempeño. Se hizo este estudio, que de hecho bueno, se publica el mes que viene en el Blood Purification, y en este estudio lo que se hizo fue hacer una encuesta a compañeros, ya lo veis, de Portugal, España, Italia, Turquía, Rumanía, República Checa, Alemania y Polonia, en la cual se les preguntaba diversos ítems. En total eran 14 preguntas relacionadas con nuestra creencia o no, si creíamos o no en la inteligencia artificial y si creíamos que nos iba a ayudar en nuestro desempeño en el día a día. Esta es un poco la muestra, sobre todo resaltar que la mayor parte de participantes, más del 60%, pues están entre los 40 y los 60 años, o sea que hay una media que representa casi todas las franjas de edades. El 88% eran nefrólogos, sabéis que hay centros donde no todos son nefrólogos, y destacar también que la mayoría llevaban más de 10 años trabajando en diálisis. Luego sí que tenían una experiencia al respecto de la ayuda que nos puede dar la inteligencia artificial en nuestro día a día. Los resultados de esta encuesta mostraron que todos creíamos, o que la mayor parte de nosotros creíamos, que sí, que la inteligencia artificial nos puede ayudar a evitar errores y hacer mejores prácticas clínicas, pero que había que controlar toda una serie digamos, de inconvenientes de los que se han hablado esta mañana en la pequeña mesa de ética, pues bueno, en cuanto a la confidencialidad de los datos, reproducibilidad, etcétera, etcétera. Por tanto, parece que sí estamos preparados como nefrólogos para asumir lo que viene de inteligencia artificial y poderlo aplicar siempre con seguridad y siempre con fiabilidad en nuestro día a día. Sin más preámbulo, le voy a dar el paso al doctor Ibeas.
Muchas gracias, Eva. Vaya. Bien, en estos 20 minutitos voy a intentar sintetizar a modo de storytelling qué es la inteligencia artificial de salud, de dónde viene, hacia dónde va, en qué contexto nos encontramos en nefrología y, sobre todo, cómo de plantearnos en el futuro inmediato que ha llegado ya el abordaje en un entorno que no tenemos que ser observadores externos, sino saltar la barrera porque tenemos que participar o bien como usuarios, o bien como investigadores, o muchas veces como gestores para tomar decisiones que se implanten en nuestro medio. Mirar, la cuarta revolución industrial, que es clara relacionada con el dato de inteligencia artificial, lo que está claro es que vienen estos conceptos, que son fundamentales, que son los de la industria. El primero, que está claro, es el de datos masivos. El segundo, esos datos masivos los trabajo en tiempo real con el IoT, Internet de las Cosas, que ahora se llama el Health IoT. Es decir, inteligencia artificial, datos masivos. Y el tercero es que trabajo en cloud. Cloud es computación distribuida porque las infraestructuras de computación en los ordenadores básicos ya no caben. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que está llegando en un entorno que, fijaros los miles de millones que hay de dispositivos a nivel mundial, es decir, que cada individuo en el mundo tiene varios, pues hace que todo esto que se trabaja en la industria llegue a la zona de salud. Es decir, tengo muchos objetos que generan datos, con esos datos, como habéis visto en la conferencia esta mañana, se generan algoritmos que aprenden por sí solos y que generan acciones o por sí solas o sistemas de soporte a la decisión en salud que a su vez generan datos y se retroalimentan. Todo esto que es industria, los últimos congresos de inteligencia artificial nos dicen, y esto es Amazon, Microsoft, Mango, empresas del sector industria, que el 40% de las empresas utilizan ya en rutina inteligencia artificial. ¿Qué hacemos en medicina? Fijaros que la capacidad de datos que tenemos a disposición son terribles. En el mundo de la diálisis, los que se generan por las propias máquinas, los procedimientos quirúrgicos, seguimiento, imagen, etcétera, etcétera, añadidos a los pacientes críticos, hace que si lo multiplicamos por el número de pacientes, cuando tengamos que tomar decisiones, ¿qué hacemos hoy? La medicina basada en la evidencia. Claro, sabéis muy bien que todo esto depende de una serie de escalada metodológica en esta pirámide, en la que lo mejor que puede tener es el ensayo clínico. Pero eso depende, y es como trabajamos hoy, de critical appraisal de la literatura que tenga. Es decir, que al final tenemos estimadores en las guías clínicas que hoy como médico tengo que utilizar para tomar decisiones. Y fijaros que al final tengo un 10% de posibilidades de creerme algo, pero el nivel de certidumbre es altísima, pues, de incertidumbre es altísima. ¿Qué quiere decir? Pues que los ensayos clínicos probablemente no tengan ningún valor y tengan que depender de estudios observacionales para ponerse en su sitio. Al final, las guías clínicas, que es lo que mejor que tenemos, ¿qué depende? Pues de una zona en que la literatura, que ya de por sí inherentemente lleva sesgo porque solo está publicado lo que realmente se decide publicar o aquello que muchas veces es positivo, cuando se pasa a recomendaciones depende de los expertos. Y estos expertos, ¿qué tienen? Pues muchas veces el sesgo asociado de dónde vienen, de dónde son, qué especialidad tienen, o muchas veces la opinión que tienen vertida por conflictos de intereses. Fijaros que el tema que nos dedicamos algunos, como decía Eva, del acceso vascular, y fijaros que yo estoy involucrado en las guías españolas y en las guías europeas. Cuando miramos el acceso vascular, la opinión en estos puntos que hay aquí al lado, la opinión con la misma literatura, incluso con expertos que estamos en dos guías, es totalmente diferente. ¿Cómo se come esto? Que en este tipo de fases, si hago surveillance, si hago mapeo en las fístulas, ¿cómo la trato? Las guías americanas, europeas, españolas digan cosas diferentes. Pues evidentemente porque al final esas recomendaciones que dependen de la metodología que utilizo para tomar decisiones, que habitualmente ya es la GREI, por muy rigurosa que sea, al final el entorno donde se hagan las guías, su sistema de reembolso económico o sus diferentes especialidades van a hacer cosas diferentes. Las guías quirúrgicas lo operan todo. Las guías de nefrología intervencionista americana lo intervienen todo con angioplastia. ¿Cómo podemos tomar decisiones diferentes con la misma literatura? ¿No? Por lo tanto, ese balance hace que si yo tengo que tomar decisiones que dependan de ese sesgo, pues probablemente pueda interpretarlo de otro modo. Es decir, esas fotos que os he puesto antes con estos mismos datos que vienen de aquí, pues imaginaros si en vez de verlo pues con lo que estamos hablando de la medicina basada en la evidencia, no lo planteamos con la medicina basada en los datos. ¿Qué quería decir esto? Pues esto quiere decir que todos estos datos, como habéis visto esta mañana, que dependen de todas las fuentes que tenemos, estructuradas y no estructuradas, es decir, laboratorio, imagen, texto, etcétera, etcétera, los hospitales, y lo multiplicamos por todos los hospitales, por toda la provincia, por todas las regiones, o por lo que se va ahora de crear el European Data Space, pues tendremos probablemente el entorno de la Data Driven Medicine. Es decir, todo lo que significa utilizar inteligencia artificial con toda la parte robusta que tiene, de parte matemática, pero también la parte cognitiva, incluso la parte psicológica, todo lo relacionado con la lógica, pero con capacidad de aprendizaje por sí misma, y si encima lo juntamos con la capacidad de comunicación y encima con visión, pues os será muy fácil entender lo que es inteligencia artificial. Claro, pensar que todo el sistema de análisis de inteligencia artificial viene del Big Data. Todo lo que son los datos masivos, los análisis masivos de datos que se hace con Machine Learning, lo podemos hacer con datos que no son masivos, pero con una rentabilidad igual.
El Big Data, ya sabes que se caracteriza por aquello, como definen los ingenieros, cuando pongo el ordenador en marcha con los datos y se atasca, eso es Big Data. Por tanto, el ordenador digo que se atasca, no se atascará la semana que viene. Este Big Data Analytics, que va desde la estadística clásica al 3.0, que es utilizar datos masivos en computación distribuida en tiempo real, pues hace que al final me tenga que meter en este escenario. Y aquí es donde estamos hablando ya del entorno de salud. Es decir, tengo datos crudos del hospital y con una serie de preprocesados, tanto técnicos como clínicos, que son tan importantes más como los técnicos, hace que al final sea capaz de extraer conocimiento. Y esa búsqueda de patrones, pues ya sabéis que depende, esto se ha repetido muchas veces hoy, de un entorno en el que ya no tengo el SPS que le meto los datos y me sale el output. No, tengo los datos, el output, y el sistema hace un sistema de entrenamiento que me reconoce patrones con esos datos que he metido para reconocer ese output que digo que quiero que reconozca. Si se va a morir, si tiene retinopatía o si va a entrar en diálisis. O eso lo puedo hacer incluso sin output, sin entrenar al modelo y que me busque patrones ocultos. Porque esta es la gran gracia que tiene el Machine Learning. Es decir, no son relaciones lineales entre una variable y otra ajustadas por 8 o 10 covariables con un multivariante, sino que son búsquedas de relaciones no lineales entre las variables que me sacan un patrón que yo nunca hubiera sido capaz de ver con la estadística clásica. Evidentemente, esto quiere decir que tengo que tener un conocimiento bastante aproximado de lo que significan los diferentes tipos de Machine Learning. Si no, voy a acabar como un dueño de restaurante que no me van los clientes porque he comprado 5 pasteleros y no sé que hay 5 tipos diferentes de cocineros. Y esto supone que, claro, si quiero trabajar con datos estructurados, si quiero trabajar con imagen, si quiero trabajar con texto libre, son diferentes entornos y se va a traducir al final en toma de decisiones. Fijaros, lo más importante de esto es que la estadística clásica me va a dar una P, un intervalo de confianza, y va a ser igual aquí que en China. Pero con Machine Learning lo que voy a tener es diferentes posibilidades de análisis de datos en el que va a ser diferente si busco sensibilidad, cribado, si busco sensibilidad, especificidad, diagnóstico de certeza, o si busco los dos a la vez en un entorno que puede ser de patologías diferentes. ¿Qué quiere decir? Que como hago un entorno de cribado, tengo que tener una alta sensibilidad y una alta especificidad y con diagnóstico de certeza. Y evidentemente eso quiere decir que cualquiera una de estas posibilidades que tengo aquí he de, una vez que las entreno, optimizarlas para buscar esto o cambiar de método. Evidentemente aquí, si no trabajo multidisciplinarmente, no lo voy a rentabilizar. Al final, esta cadena que he contado antes, en la parte de industria, es la misma el dato médico. Es decir, genero sistemas de entrenamiento que al final lo que van a hacer es generar datos que me van a permitir tomar decisiones, pero que van a aprender mientras meto los datos. Como veréis aquí, una cosa que se habla siempre, que hay que tener muy clara, es que todo sistema de salud tiene que estar validado. Si no está validado, no se puede aplicar. Y sobre todo, como comentaremos después, porque todo aquel sistema de inteligencia artificial que sea un soporte de decisión que toque un paciente, modificarlo al paciente y eso es un medical device. Y por lo tanto no puede poner un medical device sino cumplir la ley de MDR de medical device o la ley regulatoria que se asocia por la Agencia de Medicamento Europea a todo aquello que toque un paciente. Pero claro, ese modelo que tengo evaluado, a medida que se va entrenando y va cogiendo datos, tengo que reevaluarlo porque puedo tener una hora inmigratoria y el sistema se reentrena. Es decir, que todo este conocimiento hace que tenga que conocer muy bien la parte clínica, la parte técnica y sobre todo el seguimiento. Fijaros, al final, un poco lo que os quiero decir es que si veis en la parte izquierda nube de puntos rojos y azules, a mí me gustaría discriminar no con una línea que pasara por el medio y que tuviera falsos positivos y negativos. ¿Qué me gustaría? Que tuviera capacidades discriminatorias que veis por ahí que me dejara cada uno en su sitio. Pero claro, dependiendo del sistema que tenga y dependiendo del tipo de datos, voy a tener que tener a lo mejor una matriz de confusión, que son los cuadraditos en que tengo lo que realmente es cierto y lo que me encuentra el sistema, y que se va a traducir unas métricas, ¿no? Y esas métricas son la sensibilidad, especificidad, accuracy, precisión, valor predictivo, etcétera, etcétera, que van a ser exactamente iguales que la estadística clásica. Pero el modo de conseguirlo va a ser diferente, porque aquí literalmente voy a tunear los datos para conseguir lo que realmente quiero hacer en la práctica clínica. Evidentemente son muchísimos los sistemas de inteligencia artificial que puedo rentabilizar. Y eso quiere decir que cuando tenga estos datos, una vez que hayan sido bien interpolados los missings, bien estructurados, bien recodificadas las variables, he de elegir el mejor sistema para intentar sacar esa información que va a ir asociado a lo que estoy buscando clínicamente. Bueno, puedo hacer diagnósticos, puedo hacer modelos predictivos, puedo hacer modelos prescriptivos, que al final lo que van a hacer realmente es intentar incluso ver la respuesta al tratamiento, pero fijaros, todo esto, y os voy poniendo una pantalla más, quiere decir que al final la gran diferencia que hay de la medicina basada en la evidencia con la medicina basada en los datos es que los datos que están ahí, y los tengo absolutamente todos, están, si están evidentemente bien escogidos y están todos, están menos libres, más libres de sesgo que lo que voy a tener asociado a la estadística habitual. Y en segundo lugar, seré capaz de no hacer scores habituales, sino que podré individualizar a cada paciente lo que va a pasar, que es la medicina personalizada. Imaginaros, y ahora lo haremos después, si empiezo a trabajar no solo con datos clínicos, sino con datos ómicos. Bien, la otra pantalla es la ética. Esta ética que va asociada a todo lo que son los datos, la privacidad, a la inteligencia artificial asociada a un algoritmo concreto, una patología concreta, o la práctica clínica que hago con los niños o que hago con los pacientes en UCI, hace que el papel fundamental de los comités de éticas, que al final es como un jurado en el que una vez que está escrita la ley, interpretarla, hace que tenga un papel fundamental y que tiene que ir asociadas a todas las leyes. Y todas esas leyes que van asociadas a inteligencia artificial, datos, MDR,
todo lo asociado también a ciberseguridad que se aprobará el año que viene, hace que tenga que ser el hilo conductor de cualquier aplicación que ponga al mercado. ¿Qué tengo al final? Pues unas grandes características técnicas en las que si tengo poca ética me funcionará muy bien y aprenderé mucho de mis modelos, serán perfectos, pero para decir al ciudadano, si tengo muy poca ética, que es como que se hablaba antes, o me paso mucho pues con el cuidado de los datos, al final no avanzaré. Ese equilibrio es lo que pretende precisamente la regulación para alcanzar precisamente el máximo beneficio al paciente, pero vigilando la ética. A nivel de la Organización Mundial de Salud, precisamente se está hablando de esto, de todo lo que significa el paso de todo la necesidad de sacar patrones de información de los pacientes, pero vigilando toda esta parte técnica y ética. Esta ley que es fundamental porque se aprobará durante la presidencia española del Consejo Europeo, que es lo más probable, y que la ley de inteligencia artificial nos viene a decir que todo lo que toca a un paciente es un medical device, y todo lo que es un medical device tiene que ser testado con la regulatoria de medical device y por lo tanto aprobado por la EMA. Y para tanto tener el marcado CE, que tiene que ir pasando por todo esto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si al final tengo que llevarlo a mi entorno, pues todas las estrategias que tengo localmente en España, que desde hace un año se está trabajando precisamente todo esto, paralelamente con el Data Office, para mantener todo lo que es la excelencia del dato, pero vigilar los objetivos que tengo que tener, lo tengo que llevar a todos los entornos. En Cataluña, por ejemplo, se ha establecido ahora lo que es el Observatorio de Inteligencia Artificial para intentar detectar todas las necesidades, intentar ver todos los recursos que pueda el sistema para beneficiar al paciente, pero al final todo esto tiene que llevar a una regulatoria. Y esa regulatoria que vigila las agencias precisamente de calidad, que en Cataluña, por ejemplo, es la AQUAS, son las que ven asociadas a que esto funcione. De hecho, otra ley que tendrá que salir el año que viene, que es la HTA, que es la Health Technology Assessment, y será mandatoria el año que viene, nos dirá que tengo que hacer esa trazabilidad, pero que incluye incluso la repercusión que puede tener la sociedad. Y esa repercusión en la sociedad, individuo a individuo, me va a decir cómo, con los cuales mejora la calidad de vida y cuánto dinero me cuesta mantenerlo. Evidentemente, todos los países tienen unos límites. Los clásicos son las NICE, con UK, donde dice hasta aquí pago por Wally, si no lo pongo en el mercado. Esto tendremos que meterlo también aquí. Por tanto, toda esta unión de tecnología, usuarios, clínicos, ética, etcétera, etcétera, se traduce en un entorno donde lo primero que tenemos que tener claro es precisamente los datos, que se habla mucho de ellos. A final de este año o el año que viene se aprobará la ley de datos europeos. Y esto quiere decir de que todos los datos europeos se utilizarán para uso primario o secundario, para uso médico y para que cualquier investigador los utilice. Y esto quiere decir que, por defecto, la legislación se está planteando como tal, los datos sean por defecto de la Unión Europea, a no ser que el paciente se niegue a darlos. Y no tenga que el paciente darlos, o el ciudadano, darlos directamente. Y aquí se incluyen todos los datos relacionados con wearables, con ómicas, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que si voy a poner todas las capas legales para la inteligencia artificial, si no tengo organizados los datos, no llego a ningún lado. Evidentemente, aquí va la ley de protección de datos, va la de medical device, va todo relacionado con seguridad, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué tengo? Pues una vez que tengo esto tengo establecido, es cuando me puedo plantear lo que puedo utilizar en salud. Pero fijaros que hemos ido hablando hasta ahora parte clínica, parte técnica. Pero esta clínica y técnica, si no tengo la regulatoria asumida, no puedo llevarla a la práctica porque al final son los comités de ética que te va a hacer el checklist para que lo hagas bien. Bien, en salud, fijaros que la inversión económica que hay es brutal. Después de energía, es la de salud y probablemente están en niveles similares. Todo lo que se invierte ahora probablemente sea a nivel principalmente de imagen o toma de decisiones. Y fijaros que en la FDA ya ha aprobado 500 dispositivos a finales del año pasado y sin embargo, y esto es de hace 2 semanas, hay 200.000 publicaciones en inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Pues que investigación es muchísima, pero si quiero ir al mercado, tengo que cumplir con toda esa regulatoria. Fijaros esto de hace 5 años, prehistoria en la inteligencia artificial, donde de las curvas RAW que se hacían con el Framingham, fijaros como tímidamente iban despuntando bastante bien lo que es la basada en inteligencia artificial, con retinopatía, etcétera, etcétera, y empezaron a aparecer ya hace 3 o 4 años las primeras revisiones que decían que la inteligencia artificial se asume que trabaja por lo menos estadísticamente o con las matrices de confusión igual o mejor que un médico. Base de datos masivas, empezaba a publicarse muchísimo, sobre todo veis China y Estados Unidos, y a partir de aquí empezaron a ver los primeros cambios de paradigma. Todo esto son, como nefrólogos sabéis muy bien, todos los ensayos clínicos en hipertensión. Calcio antagonistas, IECA, SARA2, etcétera, etcétera. Y hace 3 años no hay ningún ensayo en hipertensión. Todo el día en hipertensión se está yendo la genómica, detrás del cáncer. Todo lo relacionado, y esto lo habéis visto esta mañana, con modelos predictivos. Fijaros, estos nefrólogos que veis aquí, muchos de aquí son muy, muy veteranos. Están apuntados al carro. Predicción de insuficiencia renal en la IGA. Todo lo que es imagen, revistas Q1, la NDT o la americana. Modelos de predictivos de insuficiencia renal. Y fijaros que este es el ejemplo donde aquí puedo utilizar diferentes sistemas de predicción de la insuficiencia renal y aquí, dependiendo de lo que esté buscando, tengo diferentes métricas. Si lo que busco es sensibilidad, utilizaré uno. Si no, utilizaré otro. Y al final tendré un sistema de soporte de la decisión que lo que busque le clicaré para que me aconseje. Modelos más complejos como lo que es inmunopatología.
donde meto las ómicas y cualquier diómica que veas buscar patrones, independientemente que sean supervisados, para que permitan ver cómo se relacionan todas las variables fenotípicas con las genotípicas. Y al final lo que veis aquí son diferentes sistemas complejos de inteligencia artificial que pueden llegar a ser jerárquicos para que busque absolutamente todo lo que tengo oculto cuando empiezo a buscar todos los datos analíticos, todos los datos genotípicos, genómicos y ómicos y todo lo relacionado con la evolución del paciente. Fijaros que esos patrones que veo ocultos, a lo mejor no te parece que no tenga respuesta, puedo llegar a encontrar con bastante sensibilidad la identificación de las variables que participan en el diagnóstico del paciente o en el pronóstico del paciente. Por lo tanto, esa explicabilidad, que es lo que pide la Comunidad Europea, la empezamos a conseguir. Y fijaros que hay muchísimos artículos, y estos, por ejemplo, de Immuno, donde en el centro está el análisis tipo Big Data, aunque no sea Big Data. Para al final, abajo de la izquierda, tener la medicina personalizada. Fijaros que esto es todo lo que son incluso fármacos, enfermedades de inmuno, donde al final puedo incluso ver qué fármaco puedo individualmente poner al paciente con todos los datos previos. Imagen, artritis reumatoide, todo relacionado incluso con enfermedades inflamatorias, donde todos estos marcadores moleculares me van a decir si ese paciente se va a desarrollar más o menos como con la hiperplasia de la íntima. Imagen, o nosotros incluso, que esto lo comentaba antes Rousset, hace unos años empezamos con toda la población del Taulí y Sabadell a entrenar datos con pacientes en diálisis y nos dimos cuenta, curiosamente, que con datos de diálisis, de analíticos, diagnósticos, etcétera, todas las curvas que veis por debajo son diferentes selección de datos, diferente entrenamiento, pero que mejor funcionaba la línea azul con todos los datos bien procesados, pero que la máquina trabajara sola. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, estos son con datos de Aquas, con datos de miles de pacientes, 10.000 pacientes y 10 años de seguimiento, con curva ROC de 0,9 que ponen la piel de gallina. Y esto lo tenemos en nuestro entorno. O curiosidades como esta, esto publicamos hace unos años, para ver el déficit de maduración en la fístula, que vimos que lo que más, 120 pacientes, que lo que más asociaba era el diámetro de la vena y la edad, el multivariante, parece lógico, pero los mismos datos con Machine Learning era el metabolismo mineral y la inflamación, aparte de la edad, lo que más se relacionaba. Relaciones no lineales entre las variables. Y fijaros que, paralelamente, esto va a un tema que es... bueno, ya veis, muy candente, que es el tema de ChatGPT, donde fijaros las publicaciones que están surgiendo, lo que está surgiendo en salud, evidentemente en la mayor parte de los países europeos, y donde se está viendo que el beneficio potencial, y esto es pura generativa, el ChatGPT, para los profesionales y para los pacientes tienen unos usos potencialmente muy buenos. Pero el problema que tiene todo esto es que se nutren entrenamientos con bases de datos abiertas en las que la propiedad intelectual, la privacidad de los datos, la interpretabilidad, todo relacionado con... lo que se llaman sistemas alucinatorios, porque predicen cosas que a lo mejor no existen, pues hace que hoy todavía pues tengamos lo que se llama capacidad de predicción del texto que van a escribir en función de lo que me encuentro, y que si no existe me lo invento, una alucinación que puede llegar al 30% o incluso todavía un 20% en el ChatGPT.4 en patología como esta, que relacionada con lo que no es fármaco, la homeopatía, etcétera, etcétera. Esto es hace unos días. La gente del G7 se reunió en Hiroshima para precisamente decir que la generativa va todo trapo, pero que todavía hay algunas zonas, y esto lo visteis que la semana pasada se unió Elon Musk y compañía en Londres, donde todavía tenemos unas zonas muy delicadas para tomar decisiones a nivel de este nivel, a nivel de este tipo de técnica. Las publicaciones que hay en generativa, en meses, esto no es exponencial, esto es vertical. Fijaros cómo se metió el dinero en generativa. Hubo un crash, cómo bajó. Y fijaros que rápidamente los incidentes que empezaban a aparecer con generativa en salud. Aunque todo el pronóstico de salud probablemente, como veis en la tercera línea, sea de lo más prometedor. Fijaros que al final, todo esto que hay aquí, que es este G7 cuando decía dónde tengo que tener cuidado, y por eso se paró un stop, se hizo un stop, aunque probablemente siga trabajando en la industria, pues probablemente era precisamente por esa zona de manipulación que es difícil de manejar. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que la inteligencia artificial clásica está funcionando, la generativa le queda mucho por trabajar, pero es el futuro inmediato que va a trabajar muy bien. Por eso la reapertura es importante, pero lo que está claro es que el tema donde estamos es que vamos a tener muchísima más luz, pero no va a ser con el método que estamos haciendo ahora. De hecho, el CIDAI, que es el Centro de Inteligencia Artificial de Cataluña, Big Data, cuando sacó el libro blanco el año pasado, lo que vio es que tenía muchos retos. En Cataluña, infraestructura muy potente a nivel de tecnología, pero a pesar de todo, no se saca beneficio porque sigue habiendo una resistencia muy importante a los estamentos clásicos, ¿no? Y eso se incluye muchas veces los responsables de los hospitales y los servicios, y por otro lado, a la falta de entrenamiento. De hecho, por eso estamos aquí. La solución, evidentemente, pasa por esto, por formar a la gente, por ser conscientes de que los que toman decisiones, por lo menos, no tienen que obstaculizarlo, porque al final, fijaros si las conclusiones son las clásicas, el potencial es terrible, pero si no manejamos toda esa parte ética, esa parte de matemáticamente difícil de analizar, pero que es el futuro, que son las alucinaciones, y que realmente con base a datos restringidas se puede probablemente conseguir mejorar
y en este contexto no se forman los médicos para rentabilizar con la parte técnica, lo que está claro es que no vamos a llegar a ningún sitio. Por lo tanto, un poco en resumen, fijaros que, y aquí se va a hablar de acceso vascular e inteligencia artificial, hemos de tener muy claro que precisamente los nefrólogos tenemos una gran formación metodológica en todo lo que es estadística, hemos de, sabiendo interpretar muy bien las métricas, cambiar el paradigma, porque si no, no lo vamos a rentabilizar. Estáis todos invitados al grupo de inteligencia artificial que tenemos aquí en la SEM, donde precisamente queremos dar soporte a este tipo de iniciativas. Y los que queréis saber más, pues ya sabéis que tenemos montados en la UAB un máster precisamente para intentar, junto con este congreso que organizamos todos los años, pues dar salida a todo esto. Desde el grupo BICSEM vamos a intentar precisamente hacer transversalmente soporte pues a todo este tipo de iniciativas que surjan en la Sociedad Española de Nefrología, y lo que está claro es que aquí hace falta financiación, hace falta formación, y lo más importante es que no tenemos que hacernos daño en este camino, porque si no, grandes oportunidades se ha perdido por no hacerlo bien. Muchísimas gracias. Sí, bien. Bueno, ahora vamos a continuación, después de esta espectacular ponencia del doctor Ibeas, vamos a hablar ahora de las herramientas de inteligencia artificial para monitorizar el acceso vascular en nefrología, resultados y perspectiva. Para ello me voy a guiar por la Guía Clínica Española del Acceso Vascular para Hemodiálisis, la Guía GEMA, y todos los nefrólogos y nefrólogas sabemos la importancia que tiene el acceso vascular para la persona con enfermedad renal. Como decía una muy buena compañera, es su línea de vida. Como decía un gran profesor que está esta tarde aquí, es su arteria renal y debemos cuidarla. Y dentro de las opciones del acceso vascular, la opción preferida siempre que se pueda realizar es la fístula nativa, como vemos en este podium del Manual de Acceso Vascular para personas con enfermedad renal, debido al menor número de complicaciones que tiene. Bien, tenemos que conseguir esa fístula nativa, si podemos, pero necesita de una monitorización y de una vigilancia. Hay que hacer un diagnóstico y tratamiento precoz de la patología. Y la primera barrera a la que nos enfrentamos desde el minuto 1 es, desde que se crea, conseguir una adecuada maduración de la fístula. El porcentaje de fracaso se encuentra en torno al 40%. Esa es la primera barrera, estar pendientes, vigilar esa fístula que se ha creado a las 4 y 6 semanas, como nos dicen las guías. Y cuando la fístula esté bien, debemos estar en alerta y utilizar todas las herramientas que podamos para evitar su trombosis y mantener su permeabilidad. El objetivo principal que tenemos todo el personal sanitario, tanto nefrólogos como enfermería, es prevenir la trombosis y no llegar a tratarla. ¿Por qué? Porque cuando se trombosa una fístula no siempre se va a poder conseguir repararla. Y además, si se consigue reparar, la permeabilidad secundaria siempre va a ser inferior si lo comparamos a un tratamiento electivo de una estenosis programada. Y si no conseguimos repararla, como todos sabemos, las consecuencias de la trombosis son muy negativas para el paciente. Estamos reduciendo el capital venoso, tenemos que colocar un catéter venoso central, ya está disminuyendo esa eficacia de la diálisis, ya sabemos que el catéter puede producir estenosis o trombosis de vasos centrales. Si se hace una fístula protésica, esa inflamación crónica que el paciente puede tener, debemos volver otra vez a realizar una nueva fístula con lo que todo eso conlleva, como bien sabemos. ¿Y esto en qué se traduce? En un aumento en el número de ingresos hospitalarios, en un aumento de la morbimortalidad y del gasto sanitario. Así que no tenemos que tratar la trombosis, tenemos que prevenirla. ¿Y qué tenemos que hacer? Saber que la causa más frecuente de la trombosis es la estenosis, en el 90% de los casos. Hay que diagnosticarla y tratarla de forma precoz. De esta manera llegaremos a reducir la tasa de trombosis entre un 40 y un 70%. No es lo mismo hacer una trombectomía que una angioplastia programada
o una reanastomosis proximal por los cirujanos vasculares. ¿Qué métodos, qué herramientas tenemos de cribado para diagnosticar de forma precoz la estenosis significativa? Tenemos herramientas, métodos de primera generación, que ahora hablaremos de ellos, y métodos de segunda generación, que lo que hacen es medir la funcionalidad de la fístula, el QA. Las guías tienen como objetivo teórico diagnosticar precozmente esa estenosis, disminuir la tasa de trombosis, aumentar de esta manera la supervivencia de la fístula e incrementar, por supuesto, esas intervenciones programadas para disminuir las intervenciones de urgencia, de rescate. De esta manera se va a disminuir la incidencia de las hospitalizaciones, se va a reducir el número de sesiones de hemodiálisis que el paciente está perdiendo, vamos a disminuir la tasa de implantación de catéteres y reducir el gasto sanitario. Y estas herramientas que tenemos, ¿cada cuánto tiempo debemos realizarlas? Lo ideal sería hacerlas mensualmente, aunque se acepta que se hagan cada 2 o 3 meses. Es importante, y hay que tenerlo en cuenta, que lo mejor es un análisis prospectivo. Un valor aislado no tiene valor real. Tenemos que ver cómo está esa fístula anterior y posterior. Es decir, si una fístula te está recirculando al 10% varias sesiones y en una te recircula al 30%, tienes que ver qué es lo que sucede antes y después. Y otra cosa que tenemos que llevarnos a casa es que nunca son excluyentes, son complementarias. Cuanto más herramientas utilicemos, habrá un aumento del rendimiento diagnóstico. Y dentro de los métodos de primera generación, yo siempre digo y hago mucho hincapié que no debemos olvidar realizar una muy buena exploración física. Hay que inspeccionar, palpar y auscultar la fístula. Tanto el personal sanitario como el propio paciente debe ser instruido. Si hacemos una exploración física reglada, podemos llegar a realizar un diagnóstico diferencial entre estenosis inflow, outflow, estenosis venosa central y trombosis. Así que nunca debemos olvidar realizarla. Otro método de primera generación son los problemas durante las sesiones, cuando los compañeros y compañeras de enfermería nos dicen: doctora, tengo dificultad para pinchar la fístula, estoy aspirando coágulos cuando hago la punción, hay un aumento de la presión arterial negativa, no podemos llegar al QB prescrito, hay un aumento de la presión de retorno o bien que haya un tiempo de hemostasia prolongado. Otros métodos, el test de sobrecarga de la fístula arteriovenosa nativa según el flujo de bomba, que se ha demostrado eficaz para diagnosticar estenosis inflow de fístulas nativas, y si existe un test positivo a valores bajos, indica que el QA está disminuido y que puede haber una alta probabilidad de estenosis relevante. Otro método de primera, presión venosa dinámica y presión intraacceso estática o equivalente. Cuando hay una estenosis, puede aumentar de manera retrógrada la presión dentro de la fístula. Y esto es útil para fístulas nativas proximales y sobre todo para fístulas protésicas. Otro método de primera que se utiliza mucho y en la práctica clínica es la recirculación de la fístula. Cuando hay una estenosis significativa, la funcionalidad, el QA disminuye y aumenta el porcentaje de sangre ya dializada. Importante, la recirculación de la fístula no es el mejor método para diagnosticar una estenosis de forma precoz. Cuando la recirculación aparece, la estenosis es severa. Y también tener en cuenta que cuando la estenosis está localizada entre las dos agujas, no va a causar recirculación, aunque la haya. Podemos calcularla o bien determinando la recirculación de la urea o bien determinando la recirculación mediante técnicas de cribado dilucional que presentan una mayor sensibilidad y especificidad respecto a la recirculación de la urea. Y ya tenemos también la disminución inexplicable de la adecuación. Si vemos una disminución en los valores KTV o PRU,
sin motivo aparente puede ser un signo indirecto también de disfunción. Hemos hablado de los métodos de primera, vamos a ver ahora los métodos de segunda, los que hemos dicho que lo que hacen es evaluar la funcionalidad de la fístula, determinar el QA. Cuando hay una estenosis significativa, el QA siempre va a disminuir independientemente del tipo de fístula, de la localización o de la topografía de la estenosis. Y el QA se calcula cuantificando la diferencia de recirculación que existe antes y después de la dilución de un indicador determinado. Esto es un dispositivo para que lo veamos en una sala para calcular el QA, el flujo sanguíneo. Y estos métodos hay que realizarlos dentro de la primera hora de la sesión, porque si el paciente empieza a ultrafiltrarse, puede haber cambios hemodinámicos secundarios. Y según las guías europeas, no hay una clara preferencia por ninguno de estos métodos. Estos son los que actualmente tenemos, métodos de cribado de dilución por ultrasonidos, por dilución del hematocrito delta H, por termodilución, por gradiente de temperatura o por dialisancia iónica. Y otro método de segunda generación, que también mide el QA, por supuesto, es la ecografía Doppler, que se recomienda de manera indistinta tanto el método de cribado dilucional como la ecografía Doppler para evaluar la funcionalidad de la fístula. Pero además la ecografía se recomienda como exploración de imagen de primera elección, que se nos quede claro, en manos de una persona experimentada no hace falta realizar una fistulografía confirmatoria, a no ser que haya dudas, para indicar el tratamiento electivo ante toda sospecha de que haya una estenosis significativa. Ya sabemos que es un método de diagnóstico rápido, lo estamos viendo en los talleres, que se puede utilizar in situ en una sala de diálisis, es un método reglado de vigilancia y nos aporta información hemodinámica de la fístula. Bien, hemos hablado de lo que tenemos ahora, de lo actual, de esos métodos de primera, de esos métodos de segunda generación, y hoy vamos a hablar de un método basado en inteligencia artificial. Para ello, vamos a hablar del artículo de Peralta y et al. Es un modelo basado en Machine Learning para predecir el riesgo de trombosis de fístula. Es un algoritmo XGBoost destinado a predecir el fallo de la fístula a 3 meses. Aquí el outcome fue fallo registrado en el sistema clínico, cambio a otro acceso vascular, bien fístula o bien otro, evento específico relacionado con el acceso vascular, hospitalización que afecta al acceso vascular. El método fue entrenado, el conjunto de derivación, con la información recopilada en Euclid. Todas estas son las variables que fueron entrenadas en el método. Se incluyeron un total de 13.369 pacientes. El área bajo la curva ROC fue de 0,8. La calibración del modelo mostró una excelente representación del observado y las variables que se asociaron con mayor impacto en las estimaciones de riesgo fueron historia previa de una fístula, recirculación del acceso, el flujo sanguíneo, la presión venosa dinámica y la presión arterial. Esta es la calibración y aquí es lo que arroja el modelo. El modelo lo que arroja son 4 riesgos clasificados de la siguiente manera. Riesgo bajo, aquí el riesgo de fallo de fístula a 3 meses sería de 1,6%, riesgo moderado de un 5,29% a 3 meses, riesgo alto de un 21,4% o muy alto un 66%. Como conclusión de este estudio, el método logró buenas propiedades de discriminación y calibración, combinando datos clínicos y sensores recopilados. La ventaja principal de este método es que no hay que hacer ningún esfuerzo adicional por parte del personal sanitario, no hay que hacer ninguna cosa especial. Y en base al riesgo se puede realizar una estrategia de vigilancia de la fístula. Hemos presentado este nuevo método,
tenemos todas las herramientas disponibles, pero necesitamos que haya detrás un equipo multidisciplinar que pueda tratar esa estenosis significativa. En nuestro caso, tenemos el programa de acceso vascular para hemodiálisis en nuestro hospital, donde cada especialidad tiene una funcionalidad muy determinada con el acceso vascular. Nefrología realiza el mapa vascular preoperatorio, hacemos el control de maduración, que ya hemos visto que tenemos que hacerlo a toda fístula que se crea a las 4 y 6 semanas, y hacemos también el control ecográfico de la disfunción. Se realiza una coordinación de la lista de espera quirúrgica y radiológica. Nosotros vemos qué pacientes necesitan una atención preferente o urgente, y luego hay una coordinación con los centros periféricos. Enfermería tiene también su papel fundamental. Revisa esas fístulas creadas, gestiona la agenda, valora ecográficamente las fístulas complejas, coordina con centros periféricos y está en la sala, día sí, día no, funcionando al paciente. Y es una pieza fundamental también para la vigilancia. Y, por supuesto, el cirujano vascular, que nos crea y repara la fístula, que realiza mapas vasculares con nosotros cuando el paciente es complejo, cuando decidimos casos complejos. Y radiología también tiene su papel. Hace su fistulografía, su ATP, su trombectomía, su flebo, su creación de fístulas endovasculares, coloca, recambia y retira catéteres tunelizados. Esto es el equipo multidisciplinar. Nosotros también revisamos de forma conjunta casos complejos, se decide la mejor opción de diagnóstico o tratamiento y hacemos mínimo revisiones mensuales. Y la coordinación con los centros del área sanitaria también es muy intensa. De hecho, priorizamos a aquellos pacientes que precisan de una atención urgente o preferente y sabemos cómo se están llevando a cabo las funciones de las fístulas que han recibido algún tipo de tratamiento. Así que, como conclusión, tenemos que llevarnos a casa que hay que monitorizar y vigilar la fístula arteriovenosa para evitar esa trombosis y mantener la permeabilidad. La utilización de métodos de cribado permiten realizar un diagnóstico y tratamiento precoz de la patología, sobre todo estenosis, que es lo más frecuente. Tenemos métodos de primera y de segunda generación. Ya hemos dicho que la monitorización debe ser periódica, que los métodos utilizados deben ser complementarios y nunca excluyentes, van a aumentar el rendimiento. Nuevos métodos basados en inteligencia artificial pueden ayudarnos aún más en esta monitorización y vigilancia y, por supuesto, es importante disponer de un equipo multidisciplinar dedicado a la creación, control y vigilancia, ya que el objetivo final de esta vigilancia, como siempre digo, es mejorar la calidad de vida de la persona con enfermedad renal, que es el centro del equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Va? Muchas gracias, doctora Rosique y doctor Ibeas. No tenemos mucho tiempo, pero nos quedan 10 minutitos porque como hay varios grupos... No se oye, ¿verdad? No funciona. Voy al micro de allá. Ahora van. Vale. No disponemos de mucho tiempo porque sé que tenéis grupos de trabajo paralelos y los doctores tienen también el curso de ecografías, pero tenemos 10 minutitos para preguntas. Así es que si alguien en la sala quiere preguntar alguna cosa. Sí que va. Sí que va. ¿Hay alguien en la sala que tenga alguna pregunta? Hola. Que no se oye. Se les cierra. Vale. Ahora sí. Muchísimas gracias por las exposiciones. Yo tengo una duda que me surge al ver la combinación de las dos cosas, que es si van a utilizar o queremos que se utilicen estas herramientas, ¿no?, para el día a día de los profesionales, pero al final es una máquina quien está detrás. Pero la decisión la tomará el profesional, al menos su supervisión.
Y entro en las consideraciones que decían los colegas, ¿no? ¿Hasta qué punto o cómo consideráis que hay que hacer las regulaciones para que se puedan también regular las partes más asociadas con las responsabilidades, con las interacciones? ¿Cómo creéis que hemos de avanzar también en eso antes de que sea un día a día y nos pille la práctica, por así decir, previa a la regulación? ¿Quieres contestar? ¿Contestas tú? Cualquiera de los dos. Bueno, pues Y luego yo. sí. La verdad, Blanca, es que esto ya está inventado. ¿Qué quiere decir esto? Que la AI Act, que ya está hecha hace 2 años y que ahora está con revisiones para aprobar por el Parlamento, categoriza a todo el mundo muy claro. Cualquier software en el que el médico, cuando mira la pantalla, le va a decir a la paciente, María, te veo en un año, no te veo en un mes, o te veo en un mes, te veo en un año, cualquier cambio de decisión, pues quiere decir que eso es un dispositivo médico, es un medical device. Y va asociado al mercado CE y una regulatoria que pagas a una agencia y te lo dice en qué estadio está. O sea, eso está claro. Y eso será así. Es decir, que alguien te va a etiquetar si ese mercado CE para tu software, pues requiere una regulatoria u otra en función de que se etiquete en la pirámide de riesgo en alto riesgo. Es medical device. El tema está, eso es uno. Por lo tanto, es un medical device, pues como cuando es un fármaco, estás viendo. Otra cosa es en qué momento se desparten las responsabilidades, que eso todavía no está claro. La responsabilidad es del médico. De hecho, si eres cirujano plástico, pagas un plus al colegio de médicos. Es de la máquina, los desarrolladores, que hay mucha gente ya que dice que son desarrolladores. Es el pagador, el payer, ¿no? Que es el que paga al médico, paga a la máquina. Es decir, esto no está claro. Al final lo que existe evidentemente es un jurado, un juez, en el que, igual que en los delitos civiles o penales, toma decisiones en función de una legislación y una jurisprudencia. Se va muy rápido, se va a toda velocidad para intentar establecer la AI Act, la MDR, el GDPR ya está escrito, la parte de ciberseguridad y una parte muy importante que será la HTA, la Health Technology Assessment, que saldrá mandatoria el año que viene, o en el 2026. Entonces, con todo esto se va a intentar establecer precisamente esa seguridad para el paciente. En este momento existe la ley alemana, la ley francesa, la ley italiana, la ley europea, la ley americana, la canadiense, la japonesa, pero todo esto se va a poner en probablemente un paraguas que es el europeo, está el americano que funciona como sistema de soporte de decisión no vinculado a medical device, que son más laxos en ese aspecto, y luego están los asiáticos que funcionan de otro modo. Bueno, pues los americanos protegen la economía, los europeos protegemos al ciudadano y los asiáticos protegen el sistema, ¿no? Entonces, en ese entorno, pues yo creo que, y eso es lo que está planteando Europa, esto es lo que hay, ¿no? Y luego la práctica clínica, por supuesto, no se va a meter ningún paciente hasta que no se vea. Esto es una recirculación elevada, una predicción de riesgo que parece que puede ser que se trombose. Yo el paciente lo voy a recibir y hacer una eco, a ver qué está sucediendo, ¿no? No se va a meter directamente el paciente, ni mucho menos. Entonces hay que valorar, de hecho, ya hemos dicho que la ecografía es la primera exploración que hay que hacer cuando hay una sospecha de estenosis. Entonces hay que hacer eso, ¿no? Y ya en casos dudosos, ya una fistulografía, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomarlo así, ¿vale? De hecho, las validaciones se exigen precisamente in silico en vivo, porque si tú tienes una prueba en la que eres muy sensible, te lo pilla todo, pero resulta que tiene un montón de falsos positivos, estás al paciente friéndole la radiología innecesaria. Y tienes una prueba que es muy poco sensible, aunque es muy específica, se te escapa un montón de gente. Esa validación es la que la regulatoria te va a permitir poner al mercado del mercado CE. Al final son 3 cosas. Un comité de ética que te permite publicar te pone en marcha el proyecto. 2, que in silico lo valores que es positivo porque tengo unas buenas métricas. Y 3, que la validación me demuestre que el entorno real reproduce lo que tengo en silico, porque si no está validado, no te van a poner mercado CE. Yo creo que también al hilo de esto, añadir lo que ha resaltado la doctora Rosique durante su ponencia, ¿no? Que no usamos métodos aislados, ningún método aislado te tiene que inducir a tomar una decisión definitiva, sino que es el compendio de pruebas que vamos añadiendo la que nos puede dar certeza sobre lo que tenemos que hacer. Entonces, cuantas más pruebas, antes no teníamos la ecografía o no se usaba la ecografía, no había fistulografías, o sea, cada vez vamos teniendo más, digamos, herramientas que nos ayudan a decidir y a decidir correctamente la actitud a tener con el paciente. Eso por un lado. Y por otro lado, el tipo de modelo lo que hace es una predicción a 3 meses y te prioriza, como si hiciéramos los pacientes, para poder hacer esta revisión, digamos, perdón, ¿está apagado? ¿Hola? Bueno, ya no sé con cuál se oye, pero si se oye, si se me oye a mí sin nada,
para poder priorizar. Yo creo que es importante resaltar esto, que son 3 meses y que en 3 meses sí te da tiempo a hacerle la ecografía, mirarle el QA, ver qué pasa y poner en marcha otras cosas para poder salvar o reparar esta fístula, ¿no? Pero, insisto, yo creo que es importante el punto que ha dicho Flori, que es ninguna prueba aislada es gold estándar. Lo que hacemos es añadir datos a nuestra decisión. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. Bueno, no sé si traerte... ¡Ay, mira, ahora funciona! ¿Ves? Te traigo el micro. Yo quería preguntar un poco, como cada vez está más la tendencia del acceso adecuado para el paciente adecuado en el momento adecuado, no sé si quizás la inteligencia artificial también ha entrado en este campo de cara a la toma de decisiones de cuál es el acceso idóneo para cada paciente. Entonces, mi pregunta va un poco en base a eso. Mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Se me Ojalá. saltan las Sí, lágrimas. sí, la verdad que sí, ¿no? Se me Ojalá, saltan las ojalá. lágrimas. Mira, yo en particular soy muy crítico con las guías americanas de acceso vascular que hablan del acceso adecuado, paciente adecuado, porque dejan mucha mano libre al propio médico que decida que puede tener un espectro de formación que sea totalmente diferente. Tú puedes decir eso adecuado si tienes unos protocolos muy bien estandarizados, pero las guías americanas se caracterizan porque están brutalmente muy bien hechas, pero dejan unas ventanas muy abiertas a eso. Ese acceso adecuado, que vas a hacer en el momento adecuado con las condiciones adecuadas, en la medicina personalizada, que es individualizada, sí que te lo va a permitir en el futuro. Ya te apañarás para conseguir los datos y los algoritmos, pero potencialmente sí. Lo que son los datos estructurados tipo genómica es brutal. Bueno, el cáncer está disparándose y todo lo que son los datos estructurados con datos masivos funciona muy bien. Incluso hasta las enfermedades raras que tienen menos pacientes, pero muchas variables. Entonces, probablemente no, seguro que el futuro, sin entrar en generativa, pues te va a permitir individualizar. De hecho, vas a personalizar. Por eso el médico va a tener un problema, porque cuando estés dentro del ordenador, imagínate cuando el paciente hable directamente al ordenador, el ordenador lo vaya escribiendo, vaya sacando conclusiones, y entonces yo que tú le daría esto, por la mañana y por la tarde, y vigila que esta señora tiene úlcera. Y tú, bueno, vale. Entonces, esa individualización que está potente está haciendo que en el MIT, la gente que saca modelos de escáneres y que en el Massachusetts General Hospital lo están aplicando, los radiólogos estén con los pies encima del mostrador porque deciden sí. Entonces, la pregunta realmente que sería accesoria a lo que dices tú es que esa medicina personalizada que debe ser tan exacta posiblemente y funcione muy bien, y esto que hay aquí que se ha mostrado, no ha hecho más que empezar, va a haber al médico en un rol que va a tener que estar muy bien formado para ser capaz de reinterpretar lo que está haciendo la máquina en el caso de que esa máquina en algún momento esté patinando. Porque si tienes un coche automático como los Tesla que está pasando ahora, que funciona muy bien por la mañana, pero por la noche se dan unas leches impresionantes, pues hace que uno tenga una capacidad muy importante para tomar decisiones y maneja su clínica paralelamente a esto. Por tanto, la respuesta primero tú dices tú, sí, evidentemente, y la otra parte es que tenemos que estar todos muy preparados para esto, porque esta interpretabilidad de las variables asociadas en función de la importancia a lo que estoy haciendo, que es la explainability de la inteligencia artificial, lo que va a hacer es que me permita, cuando me hice una decisión, que es lo que la Comisión Europea va a obligar a cualquier sistema de inteligencia artificial que se ponga en el mercado que tenga, que se explique por qué me está diciendo algo, a que el médico sea capaz de ponderar lo que le está diciendo la máquina de tal modo en el que confirme lo que le está haciendo. Correcto. Y no ponga los pies encima de la mesa mientras la máquina decide. Correcto. Bueno, yo simplemente en mi ignorancia, que no tengo ni idea, o sea, pero ¿podríamos hacer en una consulta de ERCA también meter los datos y ver qué modalidad es la más adecuada para el paciente? O sea, a mí me encantaría. No, claro, lo lees. Claro. ¿Pero va por ahí esto? O sea, esto es lo que se llama... Claro, porque ella ha dicho, digo, entonces yo meto y digo, ojo, ya no solo el acceso vascular, sino por qué modalidad yo debo empezar en la consulta de ERCA. Esa pregunta que es brillante, Loles, va asociada a que evidentemente tengo que tener muchísimos datos para entrenarlo bien y, ojo, vigilar el tema del sesgo. ¿Por qué? Porque si tú entrenas los datos con zonas que me van metiendo el paciente en diales con unas características, con unas inercias, te encontrarás lo que pasa en los sistemas automáticos de enjuiciamiento criminal de Estados Unidos, donde el malo siempre es negro. Entonces, tienes que entrenar muy bien los sistemas con una base de datos suficientemente importante como para evitar el sesgo e interpretarlo. La respuesta inicialmente es sí, que se puede hacer seguro. Eso es IA prescriptiva en el que voy metiendo un... Loles, el tema es que tú tienes una cadena de datos donde vas viendo el futuro de la enfermedad, meto diversas técnicas, veo cómo va la evolución de la enfermedad en función de variables robustas, ¿no? Mortalidad, patología asociada y tal. Y eso lo puedes hacer. El problema que hay es que hoy en día en las técnicas de diálisis o muchas veces de interpretación no se pone
un 50-50% o un 30-30-30% en diversas técnicas, ¿no? Tú puedes interpretar ahora cómo va la hemodomia y la peritoneal hemodiálisis, ¿no? Es decir, es muy difícil. Sería un campo interesante a lo mejor donde es 50-50 todavía las técnicas continuas en UCI respecto a las no continuas, o la indicación precoz o no, hay un 50-50, ¿no? O la entrada en diálisis posiblemente, ¿no? El estudio ya que se hizo en Holanda, repetirlo hoy con inteligencia artificial para ver la indicación de diálisis en función del filtrado. Pero para ese tipo de cosas, que la respuesta teóricamente es sí, el problema que hoy, que nunca debemos de obligar, son los riesgos asociados a la representación de la muestra. Una pregunta, la verdad es que estas preguntas están siendo bastante interesantes. Yo, con respecto al tema que ha preguntado ella, de cuál es el mejor acceso, si vamos a tener algún día ayuda para escoger el mejor acceso para el paciente, diría que estamos en evolución también. Correcto. Porque, claro, hasta hace unos años el gold estándar era la fístula y ahora nos han empezado a decir que algún tipo de paciente, pues igual no lo es tanto. Pero no lo es tanto porque está cambiando el tipo de paciente. Luego, si hacemos mecanismos de inteligencia artificial para que nos digan qué fístula es la mejor para el paciente, tendremos que seguir nutriendo estas bases de datos con estos nuevos tipos de paciente, más añoso, más mórbido, probablemente que viene ha tenido un proceso oncológico, o sea que vamos a ir nutriendo una base de datos de pacientes que ahora no tenemos o tenemos pocos. Sí, pero lo de la muestra, otra vez. Pero fíjate, Eva, que esto es interesantísimo lo que dices, es que tú tienes muchos tipos de pacientes para poder elegir, pero al final estos sistemas te piden un outcome, una salida, ¿qué has hecho con ellos? Si te vas al modelo de los predictivos americanos, Synapse, que te hacen con las guías americanas, y esto lo hacía con una residente que está rotando conmigo, ahora que venía de fuera, me dice, hay una fantástica que funciona, mete los datos. Y tengo una fístula, una arteria de 2,5 milímetros, una vena de 2,5 milímetros, el paciente de 70 años, hipertenso y tal. Y te decía el sistema, te decía un codo. Cuando aquí los hacemos todos una fístula distal. Entonces, claro, el problema que hay es el outcome. Y hay series publicadas con pacientes de 80 años y con diabéticos con 80% de fístulas nativas. Por referentes, evidentemente, las series de SEMES, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, el problema que hay es que yo puedo tener fantásticos bases de datos de pacientes, pero me hace falta las ocasiones de intervenciones. Si no, voy a tener un problema. ¿Qué te quiere hacer, por lo tanto? Y esto es un tema curiosísimo y es interesantísimo. Conseguir suficientes bases de datos suficientemente importantes que estén balanceadas suficientemente bien como para que el equilibrio de los autos sea suficientemente correcto, sin evitar el sesgo de exclusión de pacientes, porque no me interesa colocarlos, para entrenar modelos y ver todas las posibilidades que me interesan asociadas a la comorbilidad, a la diámetro de los vasos, al mapeo prequirúrgico, a la condición previa del paciente, etcétera, etcétera. Que de hecho es el trabajo del clínico cuando trabaja con ingenieros. Es un poco lo mismo que pasa con peritoneal, que no hay suficientes pacientes en una situación determinada para crear demasiado volumen para poder analizar comparativamente con otros pacientes iguales en otra técnica. O sea, al final las bases de datos de ciertas cosas necesitan nutrirse de datos de las bases europeas de bases de datos sanitarios, que es lo que se necesita, sobre todo para nuestro tipo de pacientes. Nos pasa en glomerular, nos pasa en muchas áreas, en nefrología. ¿Alguna pregunta más? ¿O sugerencia, o apunte, o lo que queráis comentar, o compartir alguna experiencia? ¿No? Pues son... ¿Y 5? Y 5, efectivamente, y 4. Pues damos por finalizado el simposio. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Os hemos dejado encima de las sillas unos tarjetones, que es una web de Fresenius, que es de formación y educación gratuita, por si queréis compartirla y usarla. Muchas gracias.